pasado toda una vida, ¿verdad? Pero no, han sido solamente 12 años. Nada de lo que yo dije en aquel momento puede ser considerado como algo a lo que se accede a través del conocimiento, porque ha surgido, porque se ha investigado, como si fuera una especie de como si fuera el virus del coronavirus. En el año 2008 cualquiera habla del virus del coronavirus y entonces lo tasan por loco, pero luego si en el año 2020 alguien dice oiga, tenía aquel razón, sí, pero tenía razones que la inmensa mayoría del mundo científico desconocía. En este caso no. La inmensa mayoría del mundo de la alta política, del alto periodismo, de los centros, digamos, de los poderes, tanto del Estado como de las corporaciones bancarias, financieras, industriales, etcétera, conocían de los desmanes de este sujeto, ¿verdad? O sea, eso, los servicios de inteligencia del Estado, los militares, el CNI, todo el mundo conocía eso, todo el mundo. Yo recuerdo gente con la que tuve la oportunidad de hablar de los servicios de inteligencia de nuestro país, decía, bueno, el problema era de este hombre tan dado a la locuacidad excesiva, me estoy refiriendo al demeritado emérito, no era el hecho de que se acostara con fulanita, menganita y todo eso fuera pagado con fondos del Estado, ¿no? Era sus excesos verbales. Todas aquellas que yacieron en el tálamo con él conocían de auténticos y verdaderos secretos del Estado, que son los que luego sirvieron para, invocados por estas, tuviera que pagarle el Estado importantes cantidades para propiciar el silencio, que en definitiva es lo mínimo que se le puede exigir, ¿verdad?, a una persona que se considere patriota. Y en este caso ni la una ni el otro demostraban. Bueno, pues eso todo el mundo lo sabía, o una parte importante de la alta dirección del país lo sabía. Otra cosa es que se atreviesen a decirlo, porque entre otras razones el rey emérito representaba mejor que nadie los intereses de esa gente, porque el rey es la argamasa, la corona es la argamasa, lo que cohesiona este sistema, este modelo constitucional, este modelo político. Y en definitiva, si cae la monarquía, evidentemente todo entra en revisión, y eso es algo que los poderes del Estado no aceptan. Ya hemos visto lo que la Iglesia Católica, lo que la alta dirección, digamos, de la Iglesia Católica dijo cuando este hombre se tuvo que ir exiliado, autoexiliado o huido, ¿verdad?, que salió poco menos que a defenderlo. Oye usted, ¿cómo puede usted defender a un inmoral como este, que está cazado por la Santa Madre Iglesia, ¿verdad?, que ha tenido todo tipo de daneos y todo tipo de práctica que va contra la moral cristiana? Pero claro, en estos casos, como me dijo a mí en una ocasión un alto representante de la Iglesia Católica, cuando le hablé de la moral, me dijo: recuerde, querido alcalde, que moral es un árbol que da mora, un obispo disipe. Lo digo porque uno también ha tenido relaciones con la Iglesia en materias que afectan, por ejemplo, al urbanismo. Moral es un árbol que da moras. Así son las cosas. Bueno, no es el mismo caso que Delphi, evidentemente. Yo vengo oyendo desde hace muchísimo tiempo esas afirmaciones catastrofistas o esas especulaciones catastrofistas de que estamos en los estertores de un proceso cuya muerte viene siendo anunciada desde hace tiempo, y sigo diciendo que no tiene por qué, y diría más, resistiéndome a ello. Sí es verdad que el proceso de desmantelamiento que está sufriendo el sector ha empezado con la no renovación en términos de edad de la plantilla fija.
y tan siquiera, o mejor dicho, ni tan siquiera de la plantilla subcontratada. Eso es verdad. Pero no es menos cierto que quedan todavía algunas expresiones que pueden hacernos pensar que existen posibilidades. Por ejemplo, en el desafortunado conflicto que se ha dado en las últimas horas, días o semanas, donde se han enfrentado las opiniones y las estrategias del sector de la industria auxiliar y de los representantes sindicales de las plantillas fijas de los astilleros de la zona, hay un elemento positivo. El elemento positivo es que, con independencia de una controversia que nada es buena para la unidad de los trabajadores, sí que hay, con independencia de las formas, una demostración de contundencia política y sindical y reivindicativa, las llevada a cabo por los trabajadores del sector de la industria auxiliar, que nos hace pensar que esta sociedad todavía tiene musculatura para defender el futuro del sector naval. No quiero con ello decir que a lo mejor esa más moderada forma de reaccionar de la representación sindical de las plantillas fijas, de las factorías, nos lleve a pensar, no es mi intención al menos, que con esas formas moderadas de conducirse, ellos están más por la labor de la desaparición del sector naval. Pero sí que hay elementos en ambas actitudes, y en este caso de la contundencia me parece fundamental, en el sector de la industria auxiliar, que me hacen ser optimista. Y digo lo mismo que siempre he dicho. Todos los países que supieron o pudieron salir de la crisis en mejores condiciones, aquella crisis que duró desde el año 2008 al año 2017, fueron los que tenían una mayor presencia del sector industrial en su Producto Interno Bruto. Los que están pasando lo peor también en esta crisis son aquellos que tenemos una economía mucho más voluble, como es la que tiene que ver con el sector servicio, que aquellos otros que siguen teniendo un sector industrial potente. Digo más, todos aquellos países que tienen una mayor presencia del sector público están soportando mejor las consecuencias de la crisis que aquellos otros que hemos tirado por la borda todo nuestro bagaje público en términos de presencia en la economía del país. Y uno de los sectores donde podríamos ser o tener una posición pujante en cuanto a la recuperación del sector público es el sector naval, que además, en un país como el nuestro, con miles de kilómetros de litoral, donde el 80% de la población y por tanto de la economía está en el hinterland, o sea, en la zona de influencia de ese litoral, necesita de un sector naval fuerte. Necesita un sector naval público fuerte, público, que más que nunca se nota ahora la importancia de defender lo público. Lo que ocurre que aquí, muchas veces, hay que decirlo así, con esta claridad, los propios sindicatos y los propios trabajadores han terminado cayendo en las zarpas, en las redes de aquellos que han venido denostando el sector público como ineficaz, denostándolo por su ineficacia. Entonces, creo en el sector naval, exijo el mantenimiento como ciudadano de ese sector naval público en la zona, reivindico una mayor presencia en la economía de nuestro país del sector público, y el sector naval, en los términos de la industria, del conocimiento y de nuestro bagaje, puede cumplir un papel fundamental. Fundamentalmente la niñez. Porque la niñez es la verdadera patria del hombre. Alguien lo dijo, o yo lo estoy diciendo de forma parecida a como en su momento lo expresó,
y fundamentalmente Puerto Real significa los momentos más felices de mi vida, que fueron los momentos de la niñez. Cosas, bueno, la relación con mi padre, con mis hermanos, con mis amigos, en mi barrio en el que nací, la escuela de los hermanos, del que tengo un gratificante recuerdo, y el propio recuerdo lo gratifica por día, la escuela de las canteras, los paseos por las canteras, las luchas de astillero, los primeros años del ejercicio como alcalde, ¿verdad?, de la política institucional en Puerto Real, los años previos a ese momento, los años ya de un cierto nivel de compromiso político, una especie además de como la que teníamos entonces aquí en la zona, de clandestinidad consentida, o algo consentida, los estertores del franquismo, la exaltación de la democracia y de sus valores, ¿verdad?, aunque fuera de esta democracia formal que tenemos, los amigos de astillero, todo eso representa Puerto Real. Puerto Real representa mi vida, mis hijas, mi abuelo, mis padres, mi familia en general. Puerto Real es, en definitiva, esa especie de Arcadia feliz, que todos aspiramos a alcanzar. Y claro, pero no se puede uno olvidar de aquello que decía García Márquez, que una vez, a pesar de que lo he visto por ahí reflejado también, me dijo en presencia de Fidel Castro, un pequeño recordatorio de García Márquez, porque se acaba de morir hace unos días, semanas, Mercedes, su esposa, una persona extraordinaria. Decía: mira, compañero Barroso, me dijo, recuerda que la vida no es la que se ha vivido, sino la que se recuerda, y cómo se recuerda para contarla. Quiero decir que con esto, de alguna manera, también defino que hay una cierta idealización de ese pasado. O sea, por eso la patria de un niño es su niñez, de un hombre es su niñez, pero también fueron, sin duda, visto ya con la perspectiva que da el tiempo, momentos muy difíciles. No voy a decir que de hambre, pero sí de limitadísimas posibilidades alimenticias, una habitación muy limitada, de 13 vigas, como decía mi madre, en la que nacimos y nos criamos, la ilusión y la sorpresa que nos llevamos cuando nos metimos en enero del 66 en los pisos de Madre Loreto, 44 metros cuadrados, 7 personas, pero nos pareció un palacio, todo aquello. Eso es Puerto Real para mí. Y luego, aparte de que era es la ciudad donde nació mi padre y nacieron algunos de mis tíos paternos, es también donde nacieron mis hermanos, donde mis padres fueron felices, y donde, en definitiva, nos hemos encontrado como lo que es nuestra patria, ¿no? Somos muy patriotas. Yo soy un puertorrealeño patriota. Bueno, creo que el partido que se le podría sacar a la historia, a la propia historia de Puerto Real, puede ser una de las alternativas que pudiera dar lugar a nuevos, como se dice ahora, nichos de negocio. Me parece que en la historia de Puerto Real hay elementos que podrían, si se recuperasen, se intentaron en el año 2009-2010 con vista al bicentenario de la Constitución de Cádiz, sin conseguirse. El segundo puente se llevó todo el dinero que a la Bahía de Cádiz le correspondía para hacer algo tan loable como pretendimos algunos alcaldes de la Bahía, de la recuperación de todo el sistema defensivo de la Bahía, y ahí Puerto Real tiene un papel importante. Fuerte de San Luis en el Trocadero, fuerte y reconstrucción mimética de Matagorda, tiene un potencial importantísimo desde el punto de vista de recuperación, que es también una recuperación cultural de su sistema de salinas, dedicado a una
función diferente de la que históricamente tuvo, aun cuando también la sal ahora puede cumplir un papel bastante relevante en esa economía salinera que pudiera darse, pero por ejemplo el cultivo del langostino, el cultivo en términos de absoluta naturalidad, de naturaleza, nada de industrial, las ostras, las almejas de Puerto Real, el pescado de estero de Puerto Real, el uso turístico, en que sin duda turismo de naturaleza tendría una recuperación integral de las salinas, con también todos los sistemas de control de marea que siguen existiendo, que habría que rehabilitar, así como el caserío, que suponía en definitiva la vida de aquellas personas que allí trabajaban, puede ser también un buen elemento. Y sobre todo, y aunque para mí el sector servicios que está inherente a cualquier actividad económica, tanto del sector primario como del sector secundario, alcanzaría una buena renta de posición, ¿verdad? Y por tanto económica, si fuésemos capaces de incentivarlo también con una mayor apuesta por la actividad universitaria. La universidad no puede ser solamente un receptáculo donde los alumnos vienen a estudiar. Hay que crear condiciones en Puerto Real para retener al alumno, ofertarle al alumno posibilidades también residenciales, no solamente las que se derivan de los alquileres privados, sino también públicos. Había que tratar por todos los medios de llegar a acuerdos con la universidad para que en solares que el ayuntamiento puede proveer pudieran construirse residencias de estudiantes, y eso genera economía. La recuperación del sistema de cañada como uso deportivo natural, que creo que en algún momento incluso hubo alguna posibilidad, según me dice algún empresario del sector hípico, ¿verdad?, pues también podría incidir favorablemente en esa potencialidad. Pero fundamentalmente la industria pesada, con algo que en los últimos tiempos de alguna manera se ha olvidado, que es que todo ese desarrollo industrial al que hay que invocar y potenciar tiene que venir de la mano de una importantísima apuesta por la formación profesional. ¡Ay, esa escuela de las canteras de mi época! Las canteras. Porque la patria del hombre es su niña. Don Antonio Muro Orejón. Porque fue el hombre que me permitió amar a mi pueblo también desde una perspectiva histórica e intelectual. Un libro, 100 años de soledad, de García Márquez, porque también me recuerda en gran medida a mi pueblo, en su devenir, en su proceder. Una canción, la Internacional, la Internacional Comunista, porque me acentúa los sentimientos, incluso hasta los más primitivos, como ninguna otra canción lo hizo. Y sobre todo, oírla en la Plaza Roja de Moscú.